Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñandeyara Ñe'e. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa, que sea Él quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue al corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo Jesús. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y el tema que hoy vamos a tocar es la conversión. Estamos en Semana Santa, estamos en Cuaresma, preparándonos para la Semana Santa y realmente tenemos que analizar a ver si cuánto dejamos que Jesús entre en nuestras vidas y nos lleve hacia el Padre. Realmente, ¿qué es la conversión? La palabra conversión significa vivir de acuerdo a la versión de Dios. Y cuando la palabra de Dios ilumina nuestras vidas, nos damos cuenta que un montón de cosas estamos haciendo mal. Tendríamos que comenzar por analizar nuestra vida con los mandamientos. Por eso una de las cosas que se pide, aunque sea la iglesia pide, aunque sea una vez al año, hacer una buena confesión. Y darnos el tiempo para ese análisis de conciencia. Cuando comenzamos a analizar el primer mandamiento, ahí ya vemos un montón de cosas que nos apartan de Dios y que estamos haciendo. Porque Dios no está en primer lugar en nuestras vidas muchas veces. Cada persona le tiene que pedir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos muestra a cada uno de nosotros. Realmente si estamos amando a Dios por sobre todas las cosas. Y si te pones a analizar el tiempo de oración que tenés cada día, ves de que las cosas del mundo le ganan a las cosas de Dios. Entonces, no es tan bien estar rezando las 24 horas. Pero dentro de lo que hacemos, de lo que decimos, ¿está todo eso de acuerdo al querer de Dios? ¿O hay palabras que usamos que pueden ser hirientes, que puedan destruir la vida de las personas? Hay pensamientos que muchas veces circulan en nuestra mente y que no nos queremos quitar, sino que se quedan ahí, que no son buenos ante los ojos de Dios, que no contienen amor o que directamente afectan a la vida de otra persona. Y nuestro comportamiento es el comportamiento que Jesús espera en nuestras vidas. Voy a poner un ejemplo que muchas veces nos hace meditar y darnos cuenta de que ahí salen todas nuestras
todas las cosas negativas de nosotros que cuando nos enojamos. Cuando nosotros nos enojamos muchas veces no medimos nuestras palabras, reaccionamos mal, decimos cosas hirientes que afectan la vida de otras personas. O muchas veces hasta el ser humano se enoja con Dios porque Dios no hace lo que él o ella quiere. Somos conscientes de que, ¿saben qué dice en el Antiguo Testamento? Toda la humanidad es como una gota de agua en un vaso. O sea, somos conscientes de la grandeza de Dios, de cuán grande es Dios, de que nosotros no somos nada, nada sin Él. Y sin embargo, a veces el ser humano se quiere llenar de orgullo, de soberbia. Y cuando la soberbia se instala en su vida, en su corazón, la persona se aparta de Dios. Por eso dice en el Salmo 19, que nunca se instale en mí su dominio, entonces seré libre del pecado más grave. La soberbia nos aparta de Dios. Y fue lo que apartó a Luzbel de Dios, ¿verdad? O sea, Luzbel, si nos vamos a leer en el capítulo 12 del Apocalipsis, él era un ángel muy amado por Dios también, pero él quiso ser Dios sin Dios. Y esa es la soberbia. Y cuando es expulsado de la presencia de Dios, es expulsado él con una legión de ángeles que le seguían, que ya no eran ángeles de Dios, sino que se convirtieron en demonios. ¿Y quién le recibe? El ser humano, el hombre. Y le da espacio en su vida cuando dice sí al pecado. Y es tan terrible lo que el diablo hace cuando el pecado se instala en la vida de la persona, que su fin es la destrucción. Dice en el capítulo 10 de Juan, versículo 10, el diablo viene a robar, a matar y a destruir. Sin embargo, dice Jesús, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. El diablo viene a robar nuestra paz porque entra la tentación y como los demonios son seres intelectuales, trabajan en la mente. Es como que no le dan paz a la persona con esa tentación donde encontró un lugar, porque nunca nos tientan en nuestra fortaleza. La tentación siempre viene en nuestra debilidad. Y comienza la tentación y la persona no deja de pensar en eso y es tan fuerte que le roba la paz. Hasta que la persona, si no se prende de Dios, cae en el pecado. La única manera de no caer en el pecado es prendido de Dios, usando las fuerzas de Dios y repitiendo palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar siempre en contacto con la palabra de Dios. Pero cuando la persona cae en el pecado, entra la muerte espiritual. No es la muerte física. Es que nuestro espíritu se aparta de Dios porque nosotros hemos optado en nuestra libertad no estar con Dios, preferir el pecado que la presencia de Dios. Y entonces nuestro espíritu se queda sin ese dador de vida que es nuestro Dios. Y comienza la destrucción que es el fin, ¿verdad?, del ser humano. La destrucción que comienza de adentro para afuera, porque el pecado actúa dentro de la persona y nos destruye primero por dentro para que finalmente nos destruya por fuera. Y el Señor dice, yo he venido para darle vida y para darle vida en abundancia. Él no nos viene a condenar, sino Él nos viene a perdonar nuestros pecados. Pero ¿qué necesitamos para que nuestros pecados sean perdonados? Arrepentimiento. Muchas veces se confunde
el reconocimiento del pecado con el arrepentimiento. Yo puedo reconocer que estoy pecando, pero tengo que sentir ese arrepentimiento, esa necesidad de acercarme a Dios, de pedir perdón a Dios y de esforzarme por no volver a caer en ese pecado. Dios sabe si nos esforzamos o si no nos esforzamos. Dios sabe si hay arrepentimiento en nuestro interior o en nuestros corazones o simplemente hay un reconocimiento. Sí, reconozco que pequé, pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Las personas se van a hacer la confesión, el sacramento de la penitencia y la confesión, como se llama, ¿verdad? Sin ese arrepentimiento y ese propósito de enmienda, porque resulta que si yo robé algo, yo tengo que ir a devolver lo robado. Y si ya no está la persona o si ya no puedo volver a ese lugar de donde saqué, tengo que ir a darle a los pobres. Eso es lo que dice la Biblia. Pero si yo me quedo con lo robado, eso, mal habido, va a ser una antena receptora del mal en mi casa. ¿Y dónde está la conversión? No hubo conversión. Simplemente hubo un reconocimiento del pecado, pero no un arrepentimiento. Y a eso tenemos que llegar. A querer estar con Dios, a arrepentirnos de lo que hicimos mal y a esforzarnos por hacer bien las cosas, de acuerdo al querer de Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios. Estábamos hablando de la conversión. Una de las tentaciones que muchas veces viene a la mente de las personas cuando uno escucha hablar de conversión es buscar personas que estén en pecados mayores que uno. O ver y decir, fulanito es lo que necesita esto, o menganita es lo que necesita, yo no necesito. Todos somos pecadores. Como dice en el capítulo 8 de Juan, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y dice, todos se comenzaron a retirar, comenzando por los más viejos, porque los más viejos tenían más pecado que los jóvenes. Todos somos pecadores. Ahora, lo que el Señor mira en nuestro interior, en nuestra vida, en nuestros corazones, es qué tan dispuestos estamos de salir de los males. Qué tan dispuestos estamos a poner todo de nosotros por esforzarnos por no caer en ese pecado o en tal o cual pecado o en varios pecados. Y el esfuerzo va a estar si es que realmente acudís al único que puede darte sus fuerzas, que es Jesús. Dice en el capítulo 1 de Romanos, la palabra de Dios es fuerza de Dios. Entonces, tenemos que acudir a esa fuerza de Dios para poder fortalecernos, para poder rechazar la tentación y para poder entrar dentro de ese camino trazado por Dios, que es el camino de la palabra de Dios que nos lleva a la salvación, pero nosotros tenemos que querer. Porque muchas veces se piensa, bueno, Dios es demasiado bueno, a último momento le voy a pedir perdón y Dios sabe que vos estás contando con eso. Y realmente está misericordioso el Señor. Pero en realidad el Señor quiere que nosotros pasemos bien ya aquí, ahora, en esta dimensión. No el día que nos vayamos a esta dimensión. También quiere. Pero ya acá quiere que nosotros vivamos en paz, felices, disfrutando de las bendiciones que Dios nos da todos los días. Y mientras me aferre al pecado, mientras me aferre a aquello que me aparta de Dios, entonces no hay conversión. Porque no estoy viviendo de acuerdo a la versión de la palabra de Dios. El pecado tiene, dice, y eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Una característica. Cuando el pecado se enquista o cuando el pecado se anida en mi vida y en mi corazón,
va a llevarme a mayores pecados. Entonces, o te va a llevar a pecados iguales, o te va a llevar a pecados diferentes, pero siempre va a ser una atracción hacia otros pecados. Y eso es lo que Jesús quiere que entendamos. Porque nunca me voy a quedar en el estado en el que estoy. Siempre voy a empeorar o voy a mejorar. Voy a mejorar si me arrepiento de mis pecados y salgo de eso y me acerco a Dios y me prendo de Dios. Pero voy a empeorar si es que dejo que el pecado se quede en mi vida. Si es que no me arrepiento. Si es que no busco el sacramento de la confesión. Fíjense que ese sacramento ahora es tan maravilloso. Porque cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y vamos con ese dolor del pecado, como llama la iglesia, ¿verdad? Y le pedimos perdón a Dios de corazón y nos esforzamos por no volver a caer y por reparar lo que hicimos mal. Nos dice en el capítulo 1 de Isaías, aunque tus pecados sean rojos como púrpura, si tú te arrepientes, yo te dejaré blanco como la nieve. Y así nos deja el Señor, en situación de pureza. Nos purifica por dentro. Y cuando hay purificación, viene la paz. Esa paz de Dios, esa paz interminable, esa paz que solamente Él nos puede dar. Pero no solamente nos transmite o nos transfiere su paz, sino que aparte de eso, si nosotros le abrimos las puertas a nuestros corazones, Él entra a vivir en nuestra vida y pasa a ser el Rey de nuestra vida. Por eso es Cristo Rey, el que reina en nuestra vida y en nuestros corazones. Y la decisión no es de Dios, porque el querer de Dios es poder estar en todas las vidas de cada uno de los seres humanos. Pero somos nosotros quienes tenemos que decir que sí. Hoy vemos tantas personas que ni siquiera le conocen a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? En el Salmo 34 dice, hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. Cuando el Señor toca nuestra vida, nuestras puertas, para que le abramos el corazón, Él nos pide que experimentemos con Él. Porque ese es su amor, que es tan grande, es tan misericordioso. Nos dice, probá por lo menos. Ya probaste con el pecado, ya probaste con los males. ¿Y cuáles fueron tus resultados? Malos. Nunca van a ser buenos. El pecado nunca va a traer nada bueno en tu vida. Dice en el capítulo 5 de Eclesiásticos Siracide, nunca digas pequé y no me pasó nada, porque todo pecado tiene su consecuencia. Entonces cuando ya probaste el mal y cuando ese mal te trajo tanto sufrimiento, no hay otro camino que buscarle a Dios, para que volvamos a nuestra fuente. Y el Señor es tan misericordioso que dice que cuando nosotros caemos, Él nos tiende la mano para levantarnos. Pero nosotros tenemos que tomar su mano y levantarnos y decidir, porque ahí comienza la conversión. La conversión comienza cuando yo decido darle espacio a Dios, cuando yo decido vivir su palabra, cuando yo decido esforzarme cada uno con Dios. Y no importa lo que digan los demás, porque dice también la Biblia, ahora siempre vas a encontrar gente que apoye lo que hace y siempre vas a encontrar gente que rechace, se burle, critique, juzgue lo que haces. Ahora, ¿a quién tenemos que dar gusto? ¿A Dios o al mundo? A Dios. Porque Él es el que nos dio la vida. Él es el que nos da todas las bendiciones que recibimos todos los días. Él es el que nos ama infinitamente. Y todos los que se ríen, se burlan, critican, juzgan, y rezá por ellos. Y rezá con amor para que Dios ponga cerca de cada uno de ellos alguien
que le hable de Dios. Alguien que toque cada uno de sus corazones para que Él obre y convierta cada una de nuestras vidas. Nosotros no podemos convertir la vida de nadie. Podemos ser instrumentos de Dios para hablar de Dios, para enseñar su palabra, para instruir sobre las cosas de Dios. Pero el que transforma vida es Dios. El que toca nuestros corazones es Dios. El que cambia nuestro interior y transforma nuestra mente, como dice San Pablo allá en el capítulo 12 de Romanos, es Dios. No somos nosotros. Por eso Jesús dice, sin mí nada pueden hacer, porque definitivamente la obra la hace Dios. Y acuérdense algo, somos instrumentos de Dios, servidores, que no hacíamos falta. Si vos no le hablas de Dios a alguien, y Dios va a encontrar a otra persona que le hable. Nosotros somos como flor del campo, dice en la Biblia, que un día estamos y al día siguiente no estamos. Entonces, no permitamos que ni el orgullo ni la soberbia entren a habitar en nuestra vida, en nuestros corazones. No te creas porque le hablaste de Dios y alguien se convirtió que fuiste vos. Es Dios. Vos simplemente fuiste un instrumento de Dios. Y ahí tiene que estar nuestra alegría en saber de que el Señor puso sus ojos en cada uno de nosotros para que seamos su instrumento, para que trabajemos por su reino y para que Él pueda tocar y transformar corazones. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios. Estábamos hablando de la conversión. Como les decía, conversión es vivir de acuerdo a la versión de Dios. Y la versión de Dios está en su palabra, en las Sagradas Escrituras. Algo que tenés que analizar, que tenemos que analizar todos, ¿verdad? Me incluyo. En este tiempo de Cuaresma es cuánto tiempo le dedicamos a Dios para que conozcamos más profundamente el querer de Dios. El querer de Dios lo encontramos en su palabra. Somos re bendecidos de tener este canal católico donde se enseña la Biblia, donde se conoce la Biblia y donde uno puede ir analizando a través de la luz del Espíritu Santo cada una de nuestras vidas. Porque cada vida es diferente. Cada vida tiene sus pecados, aunque los pecados son los mismos de Adán y Eva. Por eso están los 10 mandamientos. Y dice en Eclesiástico Siracide que el Señor puso en cada uno de nuestros corazones los 10 mandamientos. Aunque los dio ya recién en el capítulo 20 del Éxodo, cuando le da las tablas a Moisés, sin embargo, ya había una conciencia del pecado desde la creación. Un niñito de 2 o 3 años no tiene todavía conocimiento de los mandamientos, pero sí sabe cuando hace algo bueno y algo malo. Cuando miente, sabe que está haciendo mal. Cuando lleva el juguetito de su hermanito, sabe que no es de él, por eso se esconde. Tenemos conciencia. Y muchas veces es como que queremos apagar nuestra conciencia, dejando que todo ese bombardeo de malas ideas y de malos ejemplos que nos da el mundo tienen cabida en nosotros y dejamos de lado a Dios. Por eso me vuelvo a detener en el primer mandamiento, porque si uno cumple el primer mandamiento, ya cumple del segundo al 10º, porque fíjense que es una cosa que tenemos que hacer y 9 cosas que no tenemos que hacer. Y siempre que afectemos del segundo al 10º mandamiento, directamente afectamos el primero también, porque lo hacemos en contra de Dios, en contra del prójimo, o en contra de nosotros mismos.
Entonces, ¿cuándo realmente queremos estar con Dios? A veces me cuentan, sí, mi oración es rápida. Yo mientras me visto, mientras me baño, mientras me arreglo, ahí estoy rezando, mientras camino. Y hay que darle un tiempo, un espacio a Dios en nuestras 24 horas. Hay que darle un tiempo, aunque sea 10 minutos. Pero sentate a solas con Dios. Lee la palabra de Dios. La propia iglesia nos da las lecturas diarias. ¿Qué me dice Dios a mí? Porque cada vida es diferente. ¿Qué nos dice Dios a cada uno de nosotros a través de su palabra? Lo que me diga a mí no va a ser lo que te diga a vos, porque quizás lo que me diga a mí no sea lo que vos necesites, pero sí te va a decir lo que vos necesites. Pero ¿cómo queremos que Dios transforme nuestra vida, que Dios nos saque de los males cuando nosotros no le damos tiempo a Dios? ¿Cómo vamos a conocer a Cristo, que es el que nos trae la palabra de Dios en sus 4 evangelios, si no conocemos ni no leemos los evangelios? La palabra de Dios nos da vida, pero no podemos llegar a amar lo que no conocemos. No se ama a quien no se conoce, esa es una realidad. Entonces podemos hablar mucho de Dios. Y a veces es como que la persona quiere llenarse rápido de Dios porque ya quiere que pase eso y quiere seguir con su vida. Y el Señor conoce el corazón, conoce la intención que tenemos, el interés que tenemos, la atención que tenemos. Todo eso sabe Dios. A Dios no le engañamos. Y no es que no haya tiempo para Dios, es que perdemos tiempo muchas veces en cosas de mundo. ¿Cuánto tiempo le dedicas a mirar las historias en tu Instagram, por ejemplo, en tu celular? ¿Cuánto tiempo le dedicas a mirar o Facebook o a escribir en Twitter o a leer las noticias? Que nada de eso te va a salvar. ¿Y cuánto tiempo le dedicas a Dios? Por eso les digo, es análisis lo que tenemos que hacer. Porque el día que permitimos que Jesús ingrese en nuestra vida, en nuestros corazones, que la semilla de su palabra ingrese en nuestro interior, ese día nuestra vida cambia. Desde ese instante, siempre la palabra va a causar efecto. En el capítulo 55 de Isaías dice, ¿verdad?, de que la palabra de Dios, dice, es como la lluvia que cae a tierra y que hace que la tierra sea fértil, y esa tierra después produce frutos. Y dice que la palabra de Dios no va a pasar sin que haya producido un efecto. Por eso, aunque sea una vez que la persona haya escuchado la palabra de Dios, esa palabra va a producir en algún momento de su vida un efecto positivo. No dejes de hacer lo que hoy tenés que hacer para acercarte a Dios. No dejes de buscar una profunda confesión. Sentate, analiza, medita tu vida, en qué estado estás. A veces la persona está tan cargada de dolor, de problemas, de preocupación, de desesperación, que lo único que hace es quejarse y se olvida de buscar a Dios de verdad. Y esa búsqueda es la que posteriormente va a traer la conversión. Esta palabra de Dios que nosotros leemos y que permitimos que ingrese a nuestra vida, si somos tierra buena, va a producir frutos y en abundancia. Pero nosotros tenemos que pedir, nosotros tenemos que buscar, nosotros tenemos que abrir las puertas de nuestros corazones. A veces queremos que Dios venga y Dios haga todo y yo no haga nada. No funciona así. En la Biblia aprendemos que todo es un proceso.
Y lo primero que tengo que hacer es pedir y buscar. En el capítulo 7 de Mateo dice, pide y se te dará, busca y encontrarás, llama a la puerta y se te abrirá. Pero está mi parte, mi búsqueda. Dios está para todos. Es más, Dios es tan misericordioso, tan amoroso, que Él pone personas cerca nuestro que nos hablen de Dios, mientras que nosotros ni siquiera estamos pidiendo, ni buscando, ni llamando a la puerta, nada. Pero Él se encarga de llamarnos. ¿Para qué? Para que salgamos del mundo, para que salgamos del pecado, para que salgamos de los problemas que acarrea, porque todo pecado trae consecuencias y esas consecuencias nunca son buenas, siempre son malas. Todo eso el Señor quiere que nosotros cambiemos. Todo eso quiere el Señor que salga de nuestra vida, pero yo tengo que decir que sí, yo tengo que hacer mi parte, yo tengo que esforzarme por eso. Dice en su palabra el Señor, solo los esforzados entrarán en el reino de los cielos. Y nos dice en otra parte, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque la puerta ancha conduce a la perdición. ¿Y qué es la puerta angosta? La puerta angosta es donde tengo que dejar las cosas que Dios, a través de su palabra, y Jesús nos enseña de que están mal. Y está en mi vida y tengo que quitar. Pero no puedo. Sí vas a poder. Para Dios nada es imposible. Vos sola o vos solo no vas a poder. Pero ¿qué es imposible para Dios? Para Dios todo es posible. Y nosotros tenemos que comenzar por querer, por esforzarnos, por buscar a Dios, por pedirle al Señor. Y el Señor se va a encargar de sacarnos de los males, del pecado y de todo aquello que nos aparta de Él. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Seguimos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñandeyara Ñe. Estábamos hablando de la conversión, ¿verdad? De qué importante es que esta palabra de Dios se haga vida en cada una de nuestras vidas. De qué importante es la decisión de que Dios forme parte activa en mi vida. Y es cuando la palabra de Dios se encarna en mí. Y cuando yo decido poner en práctica todo lo que voy aprendiendo. Por eso siempre explico que la vivencia de la palabra de Dios es un proceso. Y ese proceso ocurre a lo largo de toda nuestra vida física, acá, en esta dimensión. Nadie puede decir, no, yo conozco la Biblia hace 40 años, hace 50 años, yo ya no necesito porque ya sé todo o porque ya hice todo. A medida que más nos acercamos a la luz, más vemos las pequeñas impurezas que podamos tener. Y tiene que seguir ese esfuerzo por ir sacándonos, limpiándonos, purificándonos de todo aquello que antes ni siquiera teníamos en cuenta. Porque hay tantas cosas que uno, cuando va conociendo la palabra de Dios y va aprendiendo, va entendiendo que hacía mal o que hace mal. ¿Por qué? Y porque vivimos en un mundo tan pagano, tan apartado de Dios, que hay muchas cosas que son malas ante los ojos de Dios, pero que es común o normal en el mundo. Y lamentablemente hay personas que han tenido la oportunidad de conocerle a Dios, pero que su corazón no estaba provisto de tierra buena. Y es como que, así como dicen en la parábola del sembrador, ¿verdad? O cayó entre piedra, o cayó entre espinas, o cayó en el camino, pero
Esa palabra de Dios no produjo frutos, pero el Señor sigue llamando. El Señor sigue golpeando la puerta del corazón para que nosotros digamos que sí. Tiempo de reflexión, tiempo de análisis, de meditación de nuestras vidas. Cuidado con analizar y meditar la vida ajena, porque nosotros no tenemos injerencia en la vida ajena, nosotros no podemos cambiar la vida ajena. Sí podemos rezar por esas personas con mucho amor, que el Señor escucha todas y cada una de nuestras oraciones. Pero el trabajo espiritual de transformación, de cambio, de análisis de mis pensamientos, de mis palabras, de mis obras, de mi comportamiento, es mío, es de mi vida. Y el Espíritu Santo nos va a ir mostrando a cada uno de nosotros todo aquello que tenemos que dejar de hacer o que tenemos que sacar de nuestra vida, que tenemos que cambiar. Así como también nos va a mostrar qué tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que vivir para poder vivir en la presencia de Dios, con la paz de Dios, con la alegría de Dios y nunca, pero nunca apartarnos de Él. Les vuelvo a repetir de que llegar a Dios es fácil, porque Él está siempre dispuesto para todos nosotros. Pero el desafío está en permanecer con Dios. Por eso Jesús nos dice, ¿verdad? El que permanezca firme hasta el fin, ese se salvará. Y la decisión no es de Dios. La decisión de Dios es que todos tengamos la oportunidad, pero el sí viene de nosotros, porque Él respeta nuestra libertad. Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por tu paz y gracias por invitarnos a tener una vida nueva contigo. Tú dijiste, mi Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Que aprendamos a buscarte con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo y con toda la decisión de abrirte las puertas de nuestra vida para que tú nos cinceles, nos moldees, nos transformes, para que podamos estar siempre contigo. Fortalécenos, Señor, en todo aquello que es de tu agrado y danos la fuerza que viene de ti para apartarnos de todo aquello que es pecado. Que tomemos conciencia de que no podemos hacer nada sin ti y que decidamos vivir en la luz de tu palabra para que sea tu palabra quien ilumine nuestra vida y nos muestre nuestra realidad, para que tomemos conciencia de que es tiempo de volver a la fuente que eres tú y no apartarnos nunca de tu presencia. Bendícenos, mi Dios, bendice a nuestras familias para que todos te conozcan. Y bendice, mi Dios, a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Llénanos siempre de tu paz. Y donde nos vayamos, Señor, que demostremos en nuestro actuar, en nuestra forma de hablar, de que tú habitas en cada uno de nuestros corazones. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.